Padre Dios, santo y misericordioso que nos ama, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros estábamos muertos por el pecado, sin esperanza, sin Señor, pero ahora recibimos la salvación por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Recibimos el Espíritu Santo por medio de la palabra del Evangelio de nuestra salvación. Así tenemos certeza y seguridad de ir al cielo. Por eso cada día te agradecemos y glorificamos con todo nuestro corazón, en el cuerpo y en el Espíritu Santo. Señor, nos ha puesto aquí en la iglesia, que es cuerpo del Señor, para que podamos servir a Dios, el Señor, en espíritu en nuestro cuerpo, que es culto racional. Hoy también queremos glorificar y alabar a Dios y adorar a Dios con toda nuestra alma. Señor, reciba nuestra oración, nuestra adoración y muchas gracias en medio de nuestra vida cristiana y en medio de la iglesia verdadera. Sabemos que no somos nada sin palabras, sin la comunión. No podemos hacer nada separados de la palabra y de la comunión. No podemos hacer nada. Señor, haznos entenderlo también y haznos ser fiel más, con mejor fuerza en la palabra y en la comunión. Hoy estamos aquí, Señor. Señor, guía esta reunión. Llénanos con tu palabra en nuestro corazón para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Oramos también por los hermanos que no están aquí. Señor, ayúdales para que puedan volver a levantarse y a regresar aquí donde hay la comunión con el Señor. Señor, guía esta reunión. Solamente pedimos al Señor, confiamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso 1 al 3. Libro Hebreo, capítulo 1, verso 1 al 3. Yo les leo, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sí, hoy vamos a meditar sobre ese verso, o sea, con tema de la importancia de la palabra. Sí, Dios creó los cielos y la tierra por la palabra. Sí, por la palabra, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así Dios creó todas las cosas, la tierra. Dios lo hizo, ¿cómo? Con su mano, trabajando, algo así, por la palabra. La expansión, las aguas y ser vivientes en el mar y en el cielo, aquí en la tierra, ¿verdad? Se llena por los seres vivientes que hizo Dios. En el principio, sí, Dios lo hizo todo. Estas cosas, todas esas cosas por la palabra. Con la palabra de su poder, aquí dice, con la palabra de su poder. Entonces, y aquí también dice, sustenta, mantiene, ¿verdad? Soporta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy en día también Dios maneja todas estas cosas, universo, seres vivientes. La tierra está corriendo muy rápido, ¿verdad? Rodeando alrededor del sol. Y también Dios, aquí dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, por medio del verbo. Habiendo hecho, ¿verdad? Todas estas purificaciones de todos nuestros pecados por medio de sí mismo, dice, por medio de la palabra. ¿Sí? Salmo 15:3 dice, estáis limpios por la palabra. Así Dios nos limpió por la palabra que tiene mucho poder de Dios. Y también, después de la salvación, después de ser salvos, nosotros también, ¿sí? Estamos llevando nuestra vida cristiana por la palabra. Sin palabra no somos nada. Sin palabra no somos nada. Aquí estamos también, ¿verdad? Para escuchar y aprender, recibir las palabras de Dios. Es así. Entonces, el que no tiene la palabra en su corazón es débil. Porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Así Dios ha puesto en la palabra, que es la Biblia. La Biblia, ¿verdad? Ya la tenemos todo. Dios ha puesto su poder, gran poder, aquí en la Biblia. Sí, Dios creó todas las cosas por la palabra. Sí, Dios está manteniendo, ¿verdad? Sosteniendo todas las cosas, aquí dice, por la palabra, con la palabra de su poder. Ya busquemos Salmos, Salmos 147. Salmos capítulo 147. Verso 15 al 18.
Salmos capítulo 147, versos 15 al 18. Dice, Él envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Aquí, como, ¿qué está diciendo, verdad? Sobre como movimiento de la palabra de Dios. Dios envía su palabra aquí a la tierra. Cae nieve, cae las lluvias, ¿verdad? Viene frío y viene calor. Se cambia estaciones también. Así, aquí dice, corre su palabra, corre su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Es el poder de Dios. ¿Sí? La palabra tiene poder. Entonces, la palabra de Dios, ya, es el poder de Dios. El poder. Y también la palabra de Dios ya tiene, ¿verdad? Como la ley y como la regla y orden. Observando todo universo, ¿sí? Todas las planetas corren, ¿verdad? Corren según su camino, sin falta. Mire, nuestro reloj tiene como, sí podría equivocarse este reloj, ¿verdad? Su tiempo. Es una máquina, pero el sol más correcto que el ojo. Por eso, todo el mundo, como pone, ¿verdad? Ordena todo el ojo del mundo según tiempo de corriente de la tierra. O sea, la tierra corre, ¿verdad? Alrededor del sol. Muy exacto. Se llama, sí, regla. Se llama orden. Se llama la ley. Por eso, así la palabra de Dios es la regla y orden. Se llama la ley. A la palabra de Dios sí tiene poder, pero también tiene regla, ley y orden. Sin falta está cumpliendo todas las cosas. Así Dios mantiene, ¿verdad? Todas las cosas según su palabra. Envía su palabra y corre la palabra de Dios y mantiene todas las cosas hasta nuestra vida también. Según esta palabra, ¿verdad? También engendra los animales engendran otra vida, otra generación. Según la palabra, según la regla de Dios, nosotros también damos, ¿verdad? Otra generación. Así estamos bajo la ley, bajo la palabra de Dios. El que no quiere estar en medio de orden de la palabra, entonces no puede existir aquí en la tierra ni en el universo, ¿verdad? Busquemos San Juan capítulo 1, verso 1. San Juan capítulo 1, verso 1 al 3.
San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está hablando sobre el verbo, ¿verdad? El verbo. O sea, la palabra de Dios. Este verbo era con Dios, estaba con Dios y también el verbo era Dios. Por eso podemos pensar que la palabra aquí que tenemos es Dios. Este libro es Dios. No, no es así, ¿verdad? La palabra que habla aquí en la Biblia tiene poder como Dios. La palabra que habla aquí en la Biblia tiene orden, regla, según la voluntad de Dios. Entonces, el que confía así aquí en la palabra, ¿verdad? Recibirá el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios va a cumplir sin falta, según la palabra. Por eso aquí también dice sobre el verbo. El verbo es la palabra. Este era en el principio con Dios. Y este verbo ya, ¿verdad? Por él, por este verbo fueron hechas todas las cosas. ¿Qué es esto, verdad? Sí, la palabra, aquí dice el verbo. Entonces, esta palabra que tenemos de la Biblia es igual que este verbo que creó, ¿verdad? Los cielos y la tierra, que mantiene todas estas cosas, que nos da la vida aquí en la tierra cada día. ¿Cómo? Sí, por el verbo, por la palabra. Así, la palabra de Dios tiene poder. Así, la palabra siempre tiene regla y ley. Por eso, recibir la palabra, ¿verdad? De Dios es recibir el poder de Dios y regla y ley de Dios. Así, esta ley, este orden nos mantiene nuestro cuerpo y nuestra vida. ¿Es así? Por eso, la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es una regla, una ley. Mantiene todas las cosas y también mantiene nuestra salvación, esta palabra. ¿Es así? Así somos salvos por la palabra, que tiene poder, que tiene esta regla. 11, verso 11, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí dice, a todos los que le recibieron, a los que creyen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí dice, es, sí, potestad. Sí, potestad de ser hecho hijo de Dios. O sea, como requisito, privilegio, ¿verdad? De ser hecho hijo de Dios.
Entonces pensando muchos, ¿cómo podemos recibir el Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos, aquí dice, creer en el nombre del Señor? Muchos dicen, yo creo en el Señor, pero sin recibir la palabra del Evangelio de la salvación que tiene poder, no puede. Entonces es importante, ¿verdad? ¿Qué palabra ha recibido? ¿Qué palabra tiene? Por eso siempre me gustaría preguntar a alguno, ¿qué palabra tiene? Entonces sí, estoy preguntando a alguno, ¿verdad? Si ahora muere, ¿a dónde va? Es una pregunta fuerte. Si muere ahora mismo, ¿a dónde va? Entonces, buscando una manera, una respuesta en su corazón, no encontró, ¿verdad? Una respuesta de la palabra, de la Biblia, no ha sido salvo. No tiene respuesta. ¿Qué quiere decir? No tiene poder, no tiene potestad de ser hecho hijo de Dios porque no ha recibido la palabra. No tiene. No según su imaginación, no según su pensamiento. Mire, confiar en el pensamiento no es fe, ¿verdad? Por eso ya ocupamos más palabras en nuestro corazón. Ya somos salvos. Solamente una palabra muy corta que, como explica sobre mi salvación, sobre nuestra salvación, ya es suficiente para recibir la salvación, como un verso. Esto es mi verso de mi salvación. El verso de mi salvación. Así podemos dar una respuesta. Pero, sí, aquí la Biblia siempre habla sobre el Evangelio de la gracia de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No de sangre, ¿verdad? Como se llama potestad, esta potestad de ser hecho hijo de Dios, no de sangre. Yo como hijo de pastor, mi papá es pastor. No pasa nada, tiene que ser salvo, ¿verdad? Personalmente. Los judíos, entonces ellos van al cielo, no de sangre, ¿no? Ellos también tienen que recibir esta palabra de su salvación y ser salvo, recibir el Espíritu Santo. Hoy en día muchos judíos aún, casi mayoría, ¿verdad? Aún no creen en el Señor, rechazando. Entonces, ¿cómo podemos recibir el Señor Jesucristo en nuestro corazón? Aquí dice, a todos los que le recibieron. Aquí habla, ¿verdad? Sobre el Señor Jesucristo. A los que creen en su nombre, en el nombre del Señor, dice, dio. ¿Quién les dio? Dios, ¿verdad? Dios les dio potestad ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? Según la palabra que tienen, según la palabra que han recibido. Es así. Entonces, palabra es respuesta. Aquí hay una respuesta exacta. Por eso aquí dice, aquel verbo. ¿Qué verbo? En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios, aquel verbo que estaba en el principio. Aquel verbo que creó los cielos y la tierra. ¿Sí? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuándo? Sí, hace 2000 años. Jesucristo vino al mundo, sí, descendió al mundo, dejando su trono, ¿verdad? Glorioso. Como Dios, Jesucristo es Dios. Así fue hecho carne como un hombre débil y como, ¿verdad? Pero Jesucristo era Dios. Jesucristo era el verbo que
estaba con Dios en el principio, que creó los cielos y la tierra. Es Dios. Habitó entre nosotros. Así, mire, Jesucristo como el verbo, hoy en día también habita, ¿verdad? Habita entre nosotros. Aquí tenemos. Aquí estamos cerca al verbo siempre. Esto es manera de Dios, hermanos. Esto es la voluntad de Dios. Aquel verbo. Así vino Jesucristo al mundo. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así nosotros podemos recibir el Señor Jesucristo por medio del verbo, o sea, por la palabra de Dios. Dice el verbo, ¿verdad? El verbo. El verbo de Dios. Aquel verbo habitó entre nosotros. Se refiere al Señor Jesucristo. Jesucristo vino al mundo como palabra de Dios, como el verbo de Dios, que tiene poder, que es regla de Dios, que es orden de Dios, que es la ley y potestad de Dios. Así, ¿verdad? Vino el Señor Jesucristo. Recibiendo la palabra de Dios, así podemos recibir el Señor Jesucristo. Creyendo en la palabra de Dios, así podemos creer en el Señor Jesucristo. Entonces, sin conocimiento, imposible, ¿verdad? Por eso, la fe es por el oír, ¿verdad? La fe es por el oír. ¿Qué quiere decir? Oír, conocimiento y entendimiento de la palabra. Hermanos, lea la Biblia. Vamos a leer la Biblia cada día, diariamente. Por favor, hay que meditar. ¿Por qué? Esta palabra es nuestro poder, nuestra potestad. ¿Sí? Por eso hoy vamos a aprender sobre la importancia de la palabra de Dios. Se llama la palabra de vida. ¿Sí? La palabra de vida. Así la palabra del Evangelio nos da la vida. Ya nos dio Dios, ¿verdad? Dios nos dio la vida nueva por el Evangelio. Mire, como no termina, ¿verdad? Este Evangelio una vez para ser salvo. No así como termina función del Evangelio. No. Nosotros sí debemos seguir escuchando este Evangelio de nuevo, de nuevo. Esto es alimentación espiritual. No estamos buscando una ley, ¿verdad? No. Estamos buscando la gracia del Evangelio aquí en la Biblia. Esto es leche espiritual no adulterada. Es así. Se llama la palabra de vida eterna. ¿Sí? Esto es la manera de la salvación. Esto es la evidencia de nuestra salvación. Les pregunto, ¿qué evidencia tiene? ¿Qué testimonio tienen ustedes de su salvación? ¿Cómo podrían presentar su evidencia de su salvación? Ah, Señor me salvó. ¿Cómo puede testificar a otra persona que está preguntándole a usted? Por la palabra. Así viene la convicción. Se llama la convicción y la certeza. Se llama seguridad. Entonces, ¿de dónde viene, verdad, esta certeza y seguridad? Por la palabra. ¿Es así? Busquemos Primera de Tesalonicenses
Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en la palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros, no llegó a nosotros en la palabra solamente, como una palabra, ¿verdad? Nosotros estamos dando una palabra a alguno, ¿sí? Pero esta palabra no llegó, no llega, ¿verdad? Solamente como una palabra, ¿no? Aquí dice, sino también en poder. Por eso la palabra tiene poder. ¿Qué palabra? Cualquier palabra. Todas las palabras sí tiene poder, tiene regla, pero aquí habla sobre el evangelio, que es la palabra de Dios, ¿verdad? El evangelio. El evangelio de la gracia de Dios. Se llama el evangelio de Dios. ¿Sí? La Biblia dice, Romanos capítulo 1 dice, el evangelio de Dios. Y después ya fue el evangelio de Jesucristo. Y hablando del apóstol Pablo, ¿verdad? El evangelio mío, dice. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros también hemos recibido la palabra de Dios, el verbo, ¿verdad? Se llama el evangelio de la gracia de Dios. O sea, mío. Es, ¿sí? Jesucristo. Jesús Cristo. Entonces, recibir la palabra del evangelio, ¿verdad? Es recibir el Señor Jesucristo. Así viene poder, no solamente como una ciencia, una teoría, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hemos recibido también el poder de Dios, ¿sí? Y también el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí dice plena certidumbre. Certidumbre se refiere a la certeza, gran convicción, gran seguridad. Se llama certidumbre, plena certidumbre, grande, lleno. Así somos, ¿sí o no? ¿Cómo? Sí, por la palabra, no por las obras. Alguno dice, ¿verdad? Ah, yo estoy leyendo bien y orando bien, por eso yo puedo ir al cielo, congregando sin falta los domingos. No, no por las obras la salvación. Ya, el evangelio, ¿verdad? Nuestro evangelio no llega a cada uno de nosotros en la palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso la fe es la certeza. La fe es la convicción. ¿Qué quiere decir convicción y certeza? Un conocimiento como perfecto. Un seguridad perfecto. Perfecto, ¿verdad? ¿Cuánto por ciento? 100%. Digamos, no conocemos 100% como la Biblia. La Biblia, sí, muy profundo, ¿verdad? Amplio. Hasta la muerte debemos aprender, ¿sí? Hasta que venga Señor Jesucristo.
Sí, debemos aprender, escudriñar más, porque no termina, ¿verdad? Estudiar la Biblia. Es así. Pero ya tenemos, ¿verdad? Un conocimiento perfecto de la salvación. Sí, también podemos aprender más. Hermanos, este evangelio de la gracia de Dios no llegó hasta nosotros solamente en la palabra, sino en el poder. Así nosotros ya recibimos, ¿verdad? Este poder, mucho ánimo. ¿Qué tiene poder? La palabra. Entonces, sí, hemos recibido esta palabra que tiene poder. Así nosotros tenemos poder por la palabra. Sigue adelante, hermanos. Siguen, ¿verdad? Sigan predicando, por favor. Sigan adelante con valor, ¿sí? Así nosotros estamos en el Espíritu Santo también. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romano 1:16. Sí, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. ¿Qué es esto, verdad? Sí, la palabra, la Biblia. Verso 6, vamos a buscar Hebreos capítulo 11. Busquemos Hebreo capítulo 11. Verso 6 dice, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí, capítulo 11 explica sobre la fe. ¿Qué es la fe, verdad? Aquí salen muchos antiguos salvos que vivían según su fe y murieron según su fe. Ellos dan su testimonio de la fe por su vida. Y también aquí dice, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Qué quiere decir esto? Hablando sobre la palabra de Dios, o sea, sin palabra es imposible agradar a Dios. Es así. La convicción es fe. Entonces, esta convicción, certeza, ¿de dónde viene? De la palabra. Según conocimiento de la palabra. Entonces, hermano, vamos a tratar de, primero, ¿verdad? Entender y comprender la palabra de Dios, que Dios que quiere, ¿verdad? Que nos hagamos algo según la voluntad de Dios y según nuestro entendimiento, ¿sí? Vamos a practicar, ¿sí? Esto es un conocimiento de Dios también, pero el que no tiene conocimiento hace, ¿verdad? Como quiere, no según la palabra. Por eso, sin fe, o sea, sin palabra, es imposible agradar a Dios. También dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Hay que creer en que existe Dios. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, Dios existe. Todo el mundo dice, Dios existe, Dios está vivo. Yo creo en Dios que creó los cielos y la tierra. Mire, criaturas, todas las cosas son bonitas.
maravillosas, ¿verdad? Por eso sí podemos confiar en Dios que creó así todas las cosas por medio de naturaleza, por medio de creación de Dios. Así podemos ver el poder de Dios. Si Dios hizo todo el mundo y todas las cosas, y también según nuestra conciencia, así podemos entender que existe Dios. ¿Sí? Conciencia, ¿verdad? No se explica algo. No peque, no peque. Se llama la ley de conciencia. Sin la palabra, todo el mundo sabe que es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Así Dios nos ha puesto una ley, un orden de vivir aquí en nuestro corazón, que es conciencia. Así todo el mundo lo sabe y conoce, más o menos, más o menos. Así Dios nos ha puesto el espíritu y alma. También se llama la conciencia. Así por medio de nuestra alma, por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? También podemos saber y conocer más o menos. Pero no podemos saber ni conocer exactamente la voluntad de Dios por medio de naturaleza, por medio de conciencia. Alguno podría saber la voluntad de Dios. ¿Dios qué quiere? Dios, ¿por qué creó los cielos y la tierra y nos permitió la vida? No puede saber. ¿Cómo puede saber, verdad? El plan de Dios, según su conciencia. Imposible. Podría saber más o menos, aproximadamente, pero no puede saber exactamente sin escuchar la palabra de Dios. Por eso ocupamos, ¿verdad? Ocupamos nosotras también una revelación de Dios. La revelación de Dios es la Biblia. Sí se llama Apocalipsis, una revelación de Dios. Dios que quiere, Dios por qué creó, ¿verdad? Ese mundo. Y después de la muerte, ¿qué hay? ¿Cómo podemos ir al cielo? Donde Dios, según su conciencia, según su pensamiento, imposible. Por eso ocupamos una revelación de Dios. ¿Qué es esto? La Biblia. Aquí hay la revelación de Dios suficiente. Algunos buscan, ¿verdad? Más revelación en su sueño, orando como así, como para ver algo, una señal de Dios de nuevo, pero no ocupamos más. No ocupamos más revelación, hermanos. ¿Por qué? Ya tenemos, ¿verdad? Mucha. Aún no lo conocemos todo. Pero ¿por qué dejando esto busca otro? Se llama la generación adulterada. Mala, dice. ¿Verdad? Demanda, ¿verdad? Señales. Las generaciones malas y adúlteras. ¿Qué quiere decir? Ya tenemos como una pareja, ¿verdad? Así Dios nos permitió esta pareja. Pero ¿por qué busca otra revelación? ¿Por qué busca? Nosotros así vamos a escudriñar más aquí en la palabra que Dios nos permitió ya. Sí, vamos a profundizar más aquí en la Biblia. No podemos conocer toda la Biblia. Es imposible, pero sí vamos a tratar de como aprender y escudriñar. Así viene el poder de Dios, ¿verdad? Por la palabra. La fe es por el oír. Ocupamos más fe porque, sí, el justo, los justos vivirán por la fe. ¿Esta fe de dónde viene? De arriba, de Dios. ¿Cómo? Por la palabra. Es así. Busquemos Efesios capítulo 3,
capítulo 3, versos 5 y 6. Efesios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir? Sí, el apóstol Pablo envió esta carta a los efesios salvos, ¿verdad? Para que sepan. Esto también dice: misterio que en otras generaciones, o sea, excepto de la generación de los apóstoles y de los profetas, o sea, en otra generación, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora, ¿verdad? Dios le velaba a los apóstoles y a los profetas, ¿sí? A los discípulos del Señor Jesucristo, hasta ahí. En aquella generación Dios le veló algo. Aquí dice por el Espíritu Santo, eso. Por una visión, escuchando una voz del aire, en su sueño. Sí, Dios le hablaba a alguno, ¿verdad? En aquella generación. Aquí dice, de sus santos apóstoles y profetas. Pero ya ahora no, nosotros estamos viviendo en otra generación, ¿sí o no? Mucho, mucho. Ya pasó mucho tiempo de la generación de los apóstoles. Ya pasó 2000 años. Nosotros vivimos en otra generación. Entonces Dios no revela, ¿verdad? No se dio a conocer a los hijos de los hombres que viven en otra generación. Entonces, ¿con qué manera Dios revela, habla? Dice, sí, que los gentiles como nosotros son coherederos y miembros del mismo cuerpo del Señor, ¿verdad? Del Señor. Se llama la iglesia, el cuerpo del Señor, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús. ¿Cómo? Aquí dice por medio del Evangelio. Sí, en nuestra generación, por medio del Evangelio, por medio de la palabra, por medio del verbo, del Evangelio, sí, podemos ser, aquí dice, como coherederos, podemos ser miembros del mismo cuerpo del Señor. ¿Quiénes son? Son salvos, ¿sí? Son los hijos de Dios. ¿Cómo? Por el Evangelio. Por medio del Evangelio, dice. Entonces, nosotros ya recibimos este Evangelio, ya estamos aprendiendo este Evangelio cada día y cada domingo, ¿verdad? Sí, conociendo más. Por eso, San Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras. ¿A quién habla? Sí, a los salvos, también a los que no han sido salvos. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. En ellas, ¿en qué? En las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. En ellas tenéis la vida eterna. ¿Sí? En el Evangelio ya tenemos la salvación
y la vida eterna. Por eso, ¿cómo podemos distinguir quién tiene la vida eterna o no? ¿Cómo podemos, verdad, ver quién tiene el Espíritu Santo o no? Por la palabra. ¿Qué palabra tiene? O sea, no cualquier palabra. Sí hay mucha palabra, pero hay una palabra, las palabras del Evangelio, de la salvación. Por eso, nuestra evidencia, nuestro testimonio de la salvación es la palabra del Evangelio. Ya vamos a presentar con mucho gusto a alguno. Entre nosotros también siempre damos, ¿verdad? Nos damos testimonio. ¿De qué? Sí, del Evangelio. Que también ha vivido Dios conmigo, ¿verdad? Esta semana. Así Dios está trabajando conmigo, ¿verdad? Por medio de la palabra. Se llama testimonio. Aquí en la Biblia habla muchas veces de testimonio, testimonio. Es evidencia de los salvos, ¿sí? De los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo también, aquí, ¿verdad? En la Biblia ha puesto mucho testimonio, dice. Así nosotros tenemos la evidencia y la convicción por la palabra. Y también, ¿sí? Debemos llevar, ¿verdad? Fruto de la palabra. ¿Por qué? La palabra tiene poder. ¿Qué quiere decir? Como una vida. Los muertos, piedras, ¿verdad? No puede engendrar una otra piedra, ¿no? ¿Por qué? Piedra no tiene vida. Pero matas ya tiene vida. Animales tiene vida, ya engendra otra vida. Según el poder Dios ha puesto, según regla, según orden de su vida. En el principio Dios ha puesto así a cada uno de ellos todas las cosas, una orden, ¿verdad? Un orden, una regla, como palabra de Dios. Según esta palabra, esa naturaleza produce y engendra, da fruto y la vida de generación en generación hasta nuestro tiempo. Esto es la función de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cada día vamos a abrir la palabra, la Biblia, por favor. Para leer la Biblia, ¿qué debemos hacer? Sacar tiempo. Estoy como cansado. ¿Sí? La vida es cansada, muy cansada. Mucho tropiezo. Pero, hermanos, vamos a abrir la Biblia siempre, cada día. ¿Qué es esto? Recibir el poder de Dios. Ya somos salvos. No ocupamos poder de Dios. ¿Sí? No ocupamos la fe, más fe. ¿Sí? ¿Cómo? Por la palabra. Entonces el que no lee, no sé cómo aguanta su vida. ¿Cómo lleva su vida cristiana? No sé. Si viene un milagro, no lo esperamos un milagro, ¿verdad? No. Ya vamos a escudriñar las escrituras para que Dios nos ayude. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Y lumbrera a mis caminos tu palabra del Señor. Entonces, sin lámpara, mire, aquí en el mundo nosotros estamos viviendo como en un desierto, en una oscuridad. ¿Así es? ¿Qué quiere decir esto? El mundo es desierto.
Aquí en el mundo no hay nada, desierto. Por eso en la Biblia explica una vida del desierto, ¿verdad? 40 años. Una vida de la tierra de Egipto también. Peregrino, ¿verdad? Peregrino, viajeros, así ellos vivieron allí, pero sí, Dios ha puesto su ciudad, ciudad, ¿verdad? O en otra tierra, se llama Canaán. Así nosotros vivimos en ese mundo como peregrinos, viajeros, y también vivimos en ese mundo como en la noche, oscuro. Este mundo está oscuro. Por eso ocupamos lámpara. Sí, nosotros encontramos un camino de la vida, ¿sí? Pero ocupamos también lámpara. ¿Qué es esto? La palabra. Entonces, no sé cómo caminan sin lámpara ustedes, sin leer la Biblia. ¿Cómo caminan ustedes? Se llama camino de la salvación. Se llama camino de la vida, ¿verdad? Entonces, vamos a vivir en el poder de Dios, recibiendo la vida nueva cada día, recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a vivir en el orden de la palabra, en el orden, en el poder de Dios por la palabra. Así, nosotros podemos llevar nuestra vida cristiana también por la palabra. Aquí, por ejemplo, algunos hermanos han leído bien, cada día tratando de leer la Biblia. Ya llegó aquí el domingo, ¿verdad? En el sermón. Entonces, él puede entender más. Ya él está como dispuesto, su corazón, su vida por la palabra durante esta semana, ya puede recibir más. Me explico. Pero alguno, entre esta semana, nunca ha leído, nunca ha abierto la Biblia y llegó aquí. Bien hecho, bienvenido, hermanos, aunque no ha leído. Pero el que no está preparado su corazón por la palabra durante semana, seco, le cuesta como absorber, ¿verdad? Esta palabra, recibir esta palabra. Así sale diferente, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a preparar nuestro corazón siempre y seguimos adelante. Primero, ¿verdad? Por eso, poniendo nuestra meta en este año sobre la palabra, como quiere de la Biblia, como quiere avanzar con lectura, ¿verdad? Con escrituras, como quiere avanzar. Esto es primero. La vida cristiana es como llevar fruto, ¿verdad? Es crecer. Y, ¿sí? Esto es la vida cristiana. Por ejemplo, ya como un bebé recién nacido, ¿qué tiene que hacer? Ya salió, ¿verdad? Una vida nueva. ¿Qué tiene que hacer? Crecer. Sí, según su tiempo tiene que crecer, pero acostándose, como llorando siempre, no crece. No se levanta, no anda. ¿Qué problema? ¿Verdad? Toda la familia se preocupa por este bebé. Entonces, así nosotros renacimos, ya recibimos una vida nueva, pero y después de esta vida nueva, recibir esta vida nueva, ¿qué debemos hacer? Crecer y llevar fruto. Por eso la Biblia dice, por sus frutos os conoceréis, como dice, ¿verdad? Ah, por sus frutos, ¿qué quiere decir? Ah, si tiene vida, saldrá algo, saldría algo, pero no sale nada. ¿Qué quiere decir esto?
¿Está muerto o no? ¿Está vivo o no? Entonces, aquí estamos. Sí, yo como, sí, confío que ustedes tienen como una certeza y una convicción de su salvación, ¿sí? Pero me preocupo por sus frutos. Sí, espero que tengan mucho fruto en su vida cristiana. Espero que sean dignos de recibir mucha gloria en el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a aprovechar también así, hermanos. Sí, vamos a esforzarnos un poco más a crecer, ¿sí? A sacrificar, también a trabajar aquí en este mundo como miembro del cuerpo del Señor. Para crecer, ¿verdad? Primero debemos estar en la iglesia, o sea, en el Señor. Así podemos crecer. Y también por la palabra. Aunque permanezca aquí, pero no toma la palabra, no recibe la palabra, es difícil también crecer. Y también por la obediencia crece. Hoy escuchamos la palabra de Dios, pero no obedece, ¿verdad? Según su entendimiento, según su palabra que ha escuchado, no va a crecer bien. Sí va a crecer, pero muy lento crece. Busquemos Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aquí también habla sobre la palabra de Dios que les da, ¿verdad? Una semilla, dice, una simiente incorruptible. La simiente incorruptible se refiere como la palabra de vida. Una semilla, ¿verdad? Sí, tiene una vida. Sí, como metemos en la tierra, sale la vida nueva. Entonces, este simiente incorruptible se refiere a la palabra de vida. Así recibimos esta palabra, ¿verdad? O sea, la palabra del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Y 24, que es esta palabra, ¿verdad? Verso 24, 25 dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Está hablando sobre la vida, ¿verdad? La vida. Como flor, como hierba, se seca muy rápido y se cae muy rápido. 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿qué palabra? Aquí, como dice, la simiente incorruptible. Sí, se refiere a la palabra de Dios y también, sí, especialmente se refiere a la palabra del Evangelio. Aquí dice por el Evangelio. Por el Evangelio. Así puede renacer. Siendo renacido ustedes, ¿cómo? Aquí dice por la palabra. Entonces, ¿con qué palabra? Sí, hay mucha palabra. Pero aquí 25 dice, sí. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
así por el Evangelio. Por eso, hermanos, siempre leyendo la Biblia, cada página, en cada libro, busquemos sobre el Evangelio. Que Dios, como escondió, ¿verdad? Poco allí, en el Antiguo Testamento, así sale mucha sombra, mucha figura del Evangelio, que es Jesucristo, que es Jesucristo. Y como Nuevo Testamento ya, ¿verdad? Habla directamente, ¿sí? Que es Evangelio. Aquí está hablando. Puede ser santo y justo por el Evangelio, así trabaja ese Evangelio purificándonos y santificándonos, limpiándonos. Se llama el perdón del pecado. Así nos limpia la palabra. Así el Evangelio tiene poder para la salvación. Mire, la palabra tiene poder, hermanos. Lea, por favor. Leamos. Confiando, ¿verdad?, en el poder de Dios. Esta palabra sería nuestra evidencia de la salvación y nuestra convicción. Capítulo 2, versos 2 y 3. 2. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice. Deseamos que, como niño, ¿verdad?, la leche espiritual. La leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Ya ahora nosotros podemos distinguir el evangelio verdadero aquí en la Biblia, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a como gustar, ¿verdad? Vamos a gustarlo. ¿Qué sabor tiene este verso? ¿Qué significado tiene este verso? Y aquí dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Sí, es dulce, dulce. La palabra que me habla me da más convicción, más confianza, ¿verdad? Dulce. Las palabras que me da más esperanza, ¿sí? Más consolación, sabor dulce, ¿verdad? Muy dulce. Entonces, aquí dice, si es que habéis gustado de este sabor dulce, Él va a buscar, ¿verdad? Más. Vamos a desear, ¿verdad? Como niños, la leche espiritual no adulterada. Por ella, dice, por ella, por la leche espiritual, que es la palabra del Evangelio, ya vamos a crecer para salvación, dice. Este Evangelio, ¿verdad? Mire, no escuchamos, ¿verdad? El Evangelio una sola vez para ser salvo, sino ya vamos a seguir escuchando. Así podemos crecer para la salvación. En la Biblia explica sobre 3 tipos de la salvación. Primero, ¿sí? Del espíritu, de nacimiento, o sea, recibir una vida nueva. Inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma, dice. Entonces, esta salvación de espíritu sería recibir una vida nueva, ¿verdad? Renacer. Así por el Evangelio puede renacer. Se llama la salvación del espíritu. Y segundo, la salvación de su vida cristiana. Aunque somos salvos, sí tenemos mucho carácter antiguo. Un hombre viejo, muy viejo, ¿verdad? Y sí tenemos como un costumbre de pecar también.
Es una lucha. Por eso vamos a seguir luchando contra este deseo del mundo, ¿verdad? Ese deseo del espíritu y de la carne se pelean. Entonces nuestra vida come más comida del mundo. Este cuerpo va a ganar contra la voluntad del espíritu. Si comemos bien, como la leche espiritual no adulterada, este espíritu, ¿verdad? Va a ganar contra el cuerpo. Es así. Entonces el que no come, no va a ganar, no va a vencer contra su cuerpo. Es normal. Entonces aquí está hablando sobre la salvación de su vida. ¿Cómo puede ganar? ¿Sí? Vamos a crecer para la salvación. ¿Qué quiere decir? Vamos a vencer, ¿verdad? Con valor, con fuerza. ¿Cómo? Por ella, dice. Por la leche espiritual no adulterada. Por ella. Vamos a crecer, vamos a vencer. Vamos a llevar fruto por ella, por la palabra. Por eso, así la palabra tiene poder. Así esto es poder para la salvación, para toda la salvación. La salvación de espíritu, sí, por la palabra. La salvación de su vida cristiana, también por la palabra. Entonces el que no toma, no come, ¿cómo va a vencer? Vamos a probarlo, ¿verdad? Hermanos, ya tenemos metas de este año, entonces espero que como cumpla según su deseo, según su determinación. Así vamos a tratar cada año, cada día. Sí, así vamos a presentar nuestro cuerpo, nuestro espíritu en sacrificio. Vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sí? Y tercera salvación sería la salvación del cuerpo. Dios va a cumplir esta salvación por medio del rapto. Dios nos dará un cuerpo celestial, ¿verdad? Como cuerpo de los ángeles, como cuerpo del Señor. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día, como transformándose, ¿verdad? Un cuerpo celestial. Jesucristo, después de su resurrección, no entró por la puerta, ya podía pasar como esta pared, cualquier cosa, un cuerpo celestial. Así Dios nos dará un cuerpo inmortal que tiene la vida eterna. Se llama rapto, ¿verdad? Esto es nuestra esperanza. Ya lo esperamos. Señor, un día me arrebatará. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo será ese rapto? ¿Cómo? ¿Verdad? Dios me dará un cuerpo celestial según sus obras. Yo pienso, según sus obras, según su obediencia, según su sacrificio, en ese mundo Dios les dará un cuerpo celestial más brillante o menos. ¿Me explico? Es así. Lo esperamos. Entonces, ahora ya vamos a poner mucha atención en medio de nuestra vida cristiana, hermanos, para cumplir la palabra en medio de nuestra vida cristiana. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén. Aquí el apóstol Pedro está hablando, ¿sí?, sobre la firmeza, nuestra firmeza. No caigáis, ¿verdad? Dice, no caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué firmeza tenemos nosotros? Sí, nosotros estamos bien pegados a la firmeza. O sea, primero al Señor, en el Señor. El Señor Jesucristo es cabeza del ángulo, ¿verdad? Un cimiento de nuestra vida, una firmeza. ¿Sí? No caigamos, no no nos apartamos de esta firmeza del Señor. Y otra firmeza, la iglesia. Aquí, la iglesia es una firmeza, una morada de Dios. Así Dios mora entre nosotros, nos hace, ¿verdad?, firme por medio de la comunión, por medio de la palabra. Y otra firmeza es la Biblia, la palabra. No nos apartamos de estas firmezas, o sea, ni de la comunión, ¿verdad?, ni de la palabra. Cada día nos acercámonos a la palabra y a la comunión. Mire, hermanos, no hay otra manera para ser firme, para ser fuerte, ¿sí? Sin fe es imposible, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la palabra, sin la comunión es imposible agradar a Dios. Es así. Algunos dicen, tengo fe, pero no permanece en la comunión. Parece que no está agradeciendo a Dios, ni glorificando a Dios. El que no está como acerca, ¿verdad?, acercándose a la palabra, no puede agradar a Dios, hermanos. Así, muy importante la palabra de Dios, o sea, la palabra del Evangelio. Por ejemplo, algunos apartaba, ¿verdad? Apartándose mucho tiempo de la comunión y de la palabra. Vive en ese mundo como un hombre del mundo. No sé, ha sido salvo o no. Pero mire, algunos tienen como una duda, ¿verdad? Ah, sí, viviendo así no va a perder la salvación. La salvación no se pierde. Así vamos a confiar, vamos a seguir confiando. Pero viviendo así, ¿no viene disciplina de Dios? Qué extraño. Un hombre salvo no puede vivir en ese mundo como quiere, pecando. ¿No? Es imposible, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto el Espíritu Santo, un instinto nuevo, un carácter nuevo de Espíritu Santo. ¿Cómo puede vivir? Apartándose de la palabra, de la comunión, viviendo allá en el mundo, tranquilo, contento. Imposible, es imposible. Por eso, por ejemplo, el que vive así en el mundo, le dolería mucho, ¿verdad? Su corazón tiene que sentir esto. Viene disciplina para que puedan volver a regresar a la comunión. Esto es la voluntad de Dios, pero viviendo allí tranquilo, feliz, no es de este cuerpo, no es de Dios. Bastardos, no entiende disciplina, no quiere recibir disciplina de Dios, va a vivir así, ¿verdad? No ha sido salvo. Entonces nosotros, hermanos, vamos a seguir adelante leyendo la Biblia y permaneciendo aquí en la comunión, compartiendo testimonios de nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Por qué debemos leer la Biblia cada día? Esto es una alimentación espiritual. Alguno aquí no come cada día.
Ah, yo no como como durante una semana, nunca. Nadie, ¿verdad? Hay que comer. Si no come, se siente como muerto, débil. Hay que comer, busca comida. ¿Sí? Como maná, Dios permitió al pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Maná. En el desierto no había nada. Busquemos Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, verso 4. Dice, Éxodo 16, verso 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Aquí dice, ¿verdad? Yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué quiere decir? Si anda en mi palabra, si anda en mi palabra obedeciendo o no. Dios siempre nos da regla y orden de vivir. Mire, entre nosotros nadie puede vivir como quiere. Hay que inclinar nuestro oído escuchando regla de Dios, orden de Dios. ¿Sí? Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero sí nosotros debemos entender la ley de la gracia. En la ley, si hay un orden, ¿verdad? Sí. Entonces aquí habla sobre maná. Sí, se llama pan del cielo. Dice, el pueblo saldrá y recogerá diariamente. Diariamente. Alguno quiere guardar para mañana, ¿verdad? Recogiendo un poco más, pero esa maná no puede pasar siguiente día. Tiene que comer mismo día, nada más. Se pudre. No vale. Mire, esta maná, sí, aquel tiempo, un padre puede como recoger manás para su familia. ¿Cuántos viven en su casa? 5. Así como, ¿verdad? Padre podría recoger manás para 5 en su casa. Pero hoy en día, esta maná, ¿qué quiere decir? Sí, la comida espiritual, ¿verdad? Diaria, cotidiana. Entonces, no sale y no recoge, no va a comer, ¿verdad? No puede comer. Pero no comiendo nada, no se siente nada. Qué extraño, ¿verdad? Qué extraño. No es normal, hermanos. No comiendo nada de la palabra, no se siente nada, estoy bien. ¿Cómo está? Estoy bien, muy bien. No estaría bien. No puede. No podría estar bien. Pero se siente bien, una cosa extraña. No lo entiendo. Por eso, hermanos, vamos a tratar de buscar esta comida espiritual como maná. Siempre Dios, ¿verdad? Nos da cada día, como comida diaria. Sí, cada mañana descendía esta maná del cielo, se llama pan del cielo. Para nosotros, Dios siempre nos da la comida espiritual diaria, ¿verdad? Cotidiana. ¿Para qué? Para que ya salgamos. ¿Qué quiere decir esto? Sí, es un trabajo. Hay que sacar tiempo, hay que preparar, ¿verdad? Un lugar también poniendo atención. Esto es un trabajo, ¿es cierto? No lo llamamos como un sacrificio, gran sacrificio, ¿no? Es un trabajo, es cierto, pero vale la pena. Es importante.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin palabra, sin comer, ¿verdad? No puede agradar a Dios. Es imposible. Por eso, no solo del pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios y trabaja también, no por la comida que perece, trabaja, Jesucristo dice, trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna. A vida eterna. ¿Es así? Permanece, ¿verdad? Permanece. Entonces, hoy, sí, llegar hasta aquí es un trabajo, ¿verdad? Sí, pero es importante salir. Aquí dice salir, saldrá y recogerá diariamente. Esta comida sería como para esta semana, pero no sé cuánto tiempo, cuánto día duraría. Por eso, en medio de una semana hay sermón de miércoles. ¿Sí? Esto es como un orden de la iglesia. Por eso vamos a tratar de comerlo, ¿verdad? Todo. Y también hay una comida diaria, cotidiana, que viene del cielo como maná. ¿Sí? Entonces, aquí no se ve nada, pero sí podemos ver la vista espiritual, ¿verdad? Ah, sí, Dios está dándonos. Entonces, el que no busca, el que no sale, no salga, no va a encontrar. Hermanos, y mucho ánimo, si esta maná se refiere al Señor Jesucristo, maná del cielo es Jesucristo. Por eso, tomando la palabra diaria, ¿verdad? Así recibimos el Señor Jesucristo. Así vamos a tratar de recitar la recitación de cada semana, orando, ¿verdad? Sí, guardando en nuestro corazón las palabras. Esto es comunión con el Señor Jesucristo. Esto es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Así es. Entonces, esta semana, por favor, vamos a probarlo, ¿verdad? De la Biblia cada día. Tratamos, sacamos un tiempo abriendo la Biblia, ¿sí? Comemos. Maná del cielo. Está bien. Ya hoy hasta aquí, oremos juntos. Padre Dios, Santo y Misericordioso que nos ama, te damos gracias por permitirnos este tiempo. Sí, Señor, nuestro Señor Jesucristo vino al mundo como el verbo de la vida eterna. Así hemos escuchado y entendido, y también hemos recibido en nuestro corazón por medio del Evangelio de la gracia de Dios. Así estamos con el Señor siempre, y también el Espíritu Santo mora entre nosotros por medio de la palabra. Ya lo sabemos, y también, Señor, haznos leer la Biblia más, porque Dios trabaja por medio de la palabra y nosotros también podemos trabajar según la palabra que Dios nos da cada día, y así podemos vencer también contra el mundo y contra el pecado. Señor, haznos fieles y prudentes como hijo de Dios para que podamos servir a Dios dignamente y también trabajar y crecer en la fe y en la obra del Señor Jesucristo según tu voluntad. Señor, bendiga a los hermanos que están juntos, unánime, siendo crecido por Dios, obedeciendo también a la palabra. Señor, guía nuestra vida según tu voluntad. Esperamos que Dios utilice a cada uno de nosotros y a nuestra congregación. Señor, te damos gracias de nuevo.
gloria y alabanza al Señor con toda nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.